Grace Taylor estaba de pie en el vestíbulo de mármol de su mansión de Texas, todavía con el vestido negro del funeral puesto, con las manos temblorosas mientras sostenía el sobre del abogado. El sonido del coche de Victor Kine entrando en el camino de acceso hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de rabia y dolor devastador. Se lo había perdido. Se había perdido el funeral de su madre por una reunión de negocios que no podía esperar. La puerta principal se abrió y Victor entró, con su costoso traje impecable y el teléfono aún pegado a la oreja. «Cierra el trato mañana. No me importa lo que cueste», dijo al teléfono, sin siquiera mirar a su esposa, que estaba allí de pie, sumida en su dolor. La voz de Grace interrumpió su conversación como una navaja. «Espero que tu reunión haya valido $300 millones. El teléfono de Victor se le resbaló de la mano y cayó con estrépito sobre el suelo de mármol. Sus ojos oscuros, normalmente tan controlados y autoritarios, se abrieron con sorpresa mientras miraba los documentos legales que ella tenía en las manos, los papeles de la herencia que lo cambiarían todo entre ellos. «¿Qué acabas de decir?», susurró, con una voz apenas audible. La sonrisa de Grace era fría, sus ojos marrones ardían de dolor y furia. «Me has oído bien, Victor. La madre cuyo funeral no te molestaste en asistir. Me dejó todo, hasta el último centavo de la fortuna de la familia Taylor. Bienvenidos a Mafia and Romance. Dejad un comentario diciéndonos desde qué estado nos estáis viendo y pulsad el botón de suscribirse. Vuestro apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a ofreceros más historias increíbles como esta». Grace siempre había sabido que su marido era un hombre poderoso. Victor Kane inspiraba respeto y temor en todo Texas. Su imperio empresarial se había construido sobre unos cimientos que la mayoría de la gente prefería no examinar demasiado de cerca. Pero ella nunca había imaginado que su mundo llegaría a ser más importante para él que su matrimonio, más crucial que estar ahí cuando ella más lo necesitaba. La mañana del funeral de su madre había comenzado con el teléfono de Victor sonando a las 5 a.m. Grace lo había observado desde la cama mientras él caminaba de un lado a otro de la habitación, con voz baja y urgente. «No me importa si es el negocio más importante del año», le había dicho ella cuando él colgó. «Hoy es el funeral de mi madre». Victor se había vuelto hacia ella, con una expresión ya distante, ya calculadora. «Grace, sabes que estaría allí si pudiera. Pero esta reunión con la familia Torino lleva meses planeándose. Si no aparezco, perderemos todo por lo que hemos trabajado». «¿Todo por lo que tú has trabajado?», le había corregido Grace, con la voz quebrada. «Nunca te he pedido nada, Víctor. Ni una sola vez en 3 años de matrimonio, pero ahora te lo pido. Por favor, no me dejes sola para enterrar a mi madre». Pero él se había ido de todos modos. Ella se había sentado en el primer banco de la iglesia, rodeada de cientos de dolientes, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Las amigas de su madre cuchicheaban entre ellas, con los ojos llenos de lástima por la esposa del jefe de la mafia, que ni siquiera había conseguido que su marido asistiera al funeral de su madre. Ahora, de pie en el vestíbulo con los documentos de la herencia en las manos, Grace sintió una extraña sensación de poder recorriendo sus venas. Su madre, Elizabeth Taylor, había sido una de las mujeres más ricas de Texas, con una fortuna petrolera que se remontaba a 4 generaciones. Pero había vivido de forma sencilla, tranquila, sin hacer alarde de su riqueza. Grace sabía que habría una herencia, pero nunca había imaginado su magnitud. $300 millones, pozos de petróleo, propiedades inmobiliarias, acciones, bonos y un fondo fiduciario que generaría millones más cada año. Ahora todo eso le pertenecía. Victor miraba los papeles como si fueran a desaparecer si parpadeaba. «Grace, no tenía ni idea. Tu madre nunca me lo dijo. Mi madre nunca me lo dijo porque era una mujer reservada que creía en ganarse el respeto a través del carácter, no de la intimidación», dijo Grace, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. «Algo que quizá tú no entiendas». Victor apretó la mandíbula. En su mundo, nadie le hablaba así. Pero Grace no era cualquiera. Era su esposa y la mujer que, según acababa de descubrir, era ahora más rica que él,
Estás molesta por el funeral, dijo él, con ese tono controlado que usaba en las negociaciones comerciales. Lo entiendo, pero debes saber que todo lo que hago es por nosotros, por nuestro futuro. Grace se rió, pero no había humor en ello. Nuestro futuro. Víctor, ya no hablamos, no cenamos juntos. Dormimos en la misma cama, pero podríamos ser unos desconocidos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que te importó algo de mi vida que no afectara directamente a tu negocio? Las preguntas flotaban en el aire entre ellos, como acusaciones. Víctor abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo, porque la verdad era que no podía recordar. En algún momento, había dejado de ver a Grace como su esposa y había empezado a verla como una parte más de su mundo perfectamente controlado. He estado construyendo un imperio, dijo finalmente. Todo lo que hago es para protegerte, para darte la vida que te mereces. ¿La vida que me merezco? Exclamó Grace. Me merezco un marido que esté ahí cuando lo necesito. Merezco un compañero, no un extraño que comparte mi apellido. Se giró hacia la escalera, con los papeles de la herencia agarrados en la mano. Voy a hacer la maleta. Necesito tiempo para pensar en lo que todo esto significa. Grace, espera. La voz de Víctor la detuvo en el primer escalón. ¿A dónde vas? Ella se volvió hacia él, hacia este hombre con el que se había casado, esta figura poderosa que inspiraba miedo y respeto a todo el mundo, excepto, al parecer, a su propia esposa. Aún no lo sé, pero por primera vez en 3 años, tengo la libertad para averiguarlo. Mientras subía las escaleras, Grace podía sentir la mirada de Victor en su espalda. Sabía que él estaba calculando, tratando de averiguar cómo esto cambiaba el equilibrio de poder entre ellos. Pero lo que aún no entendía era que el dinero no era lo que había cambiado todo. Era darse cuenta de que había estado viviendo como un fantasma en su propio matrimonio y que, por fin, estaba lista para volver a la vida. Víctor estaba de pie en su estudio, contemplando los extensos terrenos de su finca, con la mente a 1000 por hora. En las 12 horas transcurridas desde que Grace le reveló su herencia, ella había hecho exactamente lo que dijo que haría. Hizo una maleta y se marchó, sin dejar ninguna dirección, sin indicar cuándo podría volver. Solo una nota en su cama que decía, necesito tiempo para recordar quién soy cuando no soy solo tu esposa. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de trabajo, pero por primera vez en años, Víctor las ignoró. Su lugarteniente Marcus se había encargado del acuerdo con Torino, y, francamente, a Víctor no le importaba el resultado. Lo único en lo que podía pensar era en la mirada de Grace cuando le preguntó cuándo fue la última vez que se preocupó por algo de su vida. La verdad era devastadora. No podía recordarlo. ¿Cuándo había dejado de fijarse en cómo se le iluminaba la cara cuando hablaba del trabajo benéfico que hacía en el hospital infantil? ¿Cuándo había dejado de preguntarle por su día, de escucharla cuando intentaba compartir sus pensamientos y sentimientos? ¿Cuándo se había vuelto invisible para él su esposa? Un golpe en la puerta de su estudio interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, esperando que fuera Marcus con novedades sobre el negocio. En cambio, entró Grace, y el corazón de Víctor se detuvo. Parecía diferente de alguna manera, más fuerte, más segura. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo, y su largo cabello castaño le caía suelto sobre los hombros. Se parecía a la mujer de la que se había enamorado 4 años atrás, antes de que el peso de su mundo se interpusiera entre ellos. He vuelto a por algunas cosas, dijo con voz cuidadosamente neutra. Y para hablar. Víctor se levantó de detrás de su escritorio, con todos sus instintos diciéndole que tuviera cuidado, que eligiera sus palabras con precisión. Me alegro de que estés aquí, Grace. Sobre lo de ayer, ayer te perdiste el funeral de mi madre, dijo ella interrumpiéndole. Pero ese no era realmente el problema, ¿verdad? El problema es que llevas meses perdiéndote todo lo que importa. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, donde solía pasar horas leyendo. ¿Sabes lo que me dijo mi madre la última vez que la vi? Víctor negó con la cabeza, temeroso de hablar. Dijo que estaba preocupada por mí. Dijo que había dejado de sonreír como solía hacerlo, que había dejado de hablar de mis sueños.
Me preguntó si era feliz en mi matrimonio. Grace se volvió hacia él con los ojos marrones brillantes por las lágrimas contenidas. Y no pude responderle, Víctor. Literalmente no pude decirle a mi madre moribunda si era feliz con mi marido. Las palabras golpearon a Víctor como golpes físicos. Había construido su reputación basándose en su capacidad de observación, en leer a las personas, en saber exactamente lo que ocurría en todos los aspectos de su mundo. Pero había sido ciego ante la infelicidad de su propia esposa. Grace, déjame terminar, dijo ella, levantando la mano. Pasé 3 años tratando de encajar en tu mundo. Aprendí a sonreír a las esposas de tus socios, a charlar en galas benéficas, a ser la esposa perfecta de un jefe de la mafia. Pero en algún momento del camino, me perdí a mí misma y tú dejaste que desapareciera. Víctor sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Nunca quise que desaparecieras. Quería protegerte. ¿De qué? De formar parte de tu vida, de ser importante para ti. La voz de Grace se quebró ligeramente. Víctor, no necesito que me protejas del mundo. Necesito tu presencia en mi vida. Durante un momento, se miraron fijamente a través de la habitación. 3 años de dolor y añoranza tácitos flotaban entre ellos. Víctor había negociado con los hombres más peligrosos de Texas. Había plantado cara a familias rivales y a investigadores federales. Pero nunca se había sentido tan vulnerable como en ese momento. La herencia, dijo en voz baja. Cambia las cosas. La expresión de Grace se endureció. Ah, sí. ¿Cómo? Ya no me necesitas. Ahora tienes tu propio poder, tu propia independencia. ¿Crees que se trata de eso? Grace se acercó a él, con los ojos ardientes. ¿Crees que estoy molesta porque no tenía suficiente dinero, Víctor? Nunca me importó tu riqueza. Me enamoré del hombre que solía traerme café a la cama y preguntarme por mis sueños. Me casé con el hombre que solía abrazarme cuando tenía pesadillas y contarme historias sobre el futuro que construiríamos juntos. Ahora estaba tan cerca que él podía oler su perfume, podía ver el dolor en sus ojos. Ese hombre desapareció, y no sé si fue porque dejaste de quererme o porque simplemente dejaste de verme. Víctor extendió la mano instintivamente y le acarició la mejilla. Grace, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Entonces, ¿por qué siento que he estado viviendo con un extraño? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, y Víctor se dio cuenta de que no tenía una respuesta, o más bien, tenía una respuesta, pero era una que revelaba todo lo que había estado tratando de ocultar, incluso a sí mismo. Porque tenía miedo, susurró. Grace miró fijamente a Víctor, con el corazón latiéndole con fuerza. En todos los años que llevaba conociéndolo, nunca le había oído admitir que tenía miedo. Victor Kane era el hombre que entraba sin pestañear en salas llenas de enemigos armados, que tomaba decisiones que afectaban a millones de dólares sin dudar. El miedo no formaba parte de su vocabulario. ¿Miedo de qué?, preguntó ella en voz baja. Víctor retiró la mano de su cara y se dio la vuelta, con los hombros tensos. ¿De perderte? ¿De que te des cuenta de con qué tipo de hombre te casaste y decidas que te mereces algo mejor? Grace sintió que su ira se desvanecía, sustituida por algo más profundo y complejo. Víctor, mírame. Él se volvió hacia ella y ella vio algo en sus ojos oscuros que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad cruda y honesta. Sabía qué tipo de hombre eras cuando me casé contigo, dijo ella. Sabía de tu negocio, del peligro, de las decisiones que has tenido que tomar. Eso nunca me asustó. Deberías haberlo hecho, dijo Víctor con voz áspera. Grace, las cosas que he hecho, el mundo en el que vivo, tú eres demasiado buena para todo eso, demasiado pura. Grace sintió una punzada de frustración. Deja de decidir lo que puedo y no puedo soportar. Deja de protegerme de ti. No soy una flor frágil que se marchitará si me dejas ver quién eres realmente. Se acercó a él, lo suficiente como para ver el conflicto en sus ojos. El hombre del que me enamoré era complicado y peligroso, y a veces despiadado, pero también era apasionado y protector, y capaz de una ternura increíble. No me enamoré de la mitad de ti, Víctor. Me enamoré de todo tu ser.
El control de Victor se estaba resquebrajando. Ella podía verlo. Los muros que había construido a su alrededor, alrededor de su matrimonio, estaban empezando a derrumbarse. No lo entiendes, dijo él. Cada día tomo decisiones que podrían ponerte en peligro. Cada enemigo que hago, cada trato que sale mal, cada rival que quiere hacerme daño, todos te ven como mi debilidad. Y tienen razón. Tú eres mi debilidad. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero no por tristeza, sino por reconocimiento. Por fin, él le estaba diciendo la verdad. Así que decidiste alejarme, dijo ella. Pensaste que si me hacía sentir que no importaba para ti, de alguna manera eso me protegería. Víctor asintió, incapaz de hablar. Eres un idiota, dijo Grace, pero su voz era suave. ¿No lo entiendes? Alejarme no me protegía de nada. Solo me hacía sentir como si me estuviera muriendo por dentro. Levantó las manos y le acarició la cara, obligándole a mirarla. Victor, prefiero enfrentarme a todos los peligros de tu mundo a tu lado que pasar un día más sintiéndome como una extraña en mi propio matrimonio. Durante un momento, Victor se limitó a mirarla como si la viera con claridad por primera vez en años. Entonces, de repente, la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él con una intensidad desesperada. Grace, le susurró al oído, lo siento mucho, lo siento muchísimo. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo como 3 años de soledad y dolor comenzaban a disiparse. Pero también sabía que las disculpas no eran suficientes. Tenían trabajo que hacer, muros que derribar, confianza que reconstruir. Victor, dijo, apartándose para mirarlo, la herencia no se trata del dinero. Se trata de lo que representa. Él frunció el ceño sin entender. Durante 3 años me sentí impotente en nuestro matrimonio, como si solo fuera un accesorio en tu vida, algo bonito que proteger y exhibir, pero que no formaba parte de ti. Esta herencia me da poder. Me convierte en tu igual. La expresión de Víctor cambió y ella pudo ver cómo procesaba esta nueva dinámica. ¿Quieres que seamos socios?, dijo lentamente. Socios de verdad. Quiero ser tu esposa, dijo Grace. No tu posesión, ni tu responsabilidad, ni tu debilidad, sino tu esposa, tu igual, tu compañera en todo. Víctor se quedó callado durante un largo momento, y Grace prácticamente podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza. Era un hombre acostumbrado a controlar, a ser la máxima autoridad en todas las situaciones. Lo que ella le estaba pidiendo le obligaría a cambiar radicalmente su forma de enfocar su relación. Me da miedo, admitió finalmente. La idea de que te involucres en mi mundo, de que corras peligro. Y a mí me da miedo que hayas estado cargando con todo esto tú solo, respondió Grace. Victor, juntos somos más fuertes. Siempre lo hemos sido. Pero tienes que dejarme entrar. De verdad. No más muros. No más protegerme de la verdad. Víctor la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Pero Grace, si hacemos esto, si realmente lo hacemos, no hay vuelta atrás. Una vez que estés completamente en mi mundo, no habrá forma de protegerte de las consecuencias. Grace sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa le llegó a los ojos. No quiero protección de tu mundo, Víctor. Quiero formar parte de él. Quiero formar parte de ti. Víctor la atrajo hacia sí. Sus labios encontraron los de ella en un beso desesperado y hambriento, lleno de 3 años de emociones reprimidas. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Hay algo más, dijo Grace, con la voz ligeramente entrecortada, sobre la herencia. Víctor se tensó. ¿Qué pasa con ella? Grace sonrió, con un brillo travieso en los ojos. Mi madre dejó instrucciones específicas sobre cómo debía utilizarse el dinero. Quería que se destinara a ampliar la labor benéfica que he estado realizando en el hospital infantil. Quería construir una nueva ala, financiar la investigación, ayudar a las familias que no pueden permitirse el tratamiento. Víctor la miró fijamente. Vas a regalarlo todo. No lo voy a regalar, corrigió Grace. Lo voy a invertir en algo que importa,
Algo que marcará una diferencia real. Hizo una pausa. Esperaba que quizá quisieras ayudarme a averiguar cómo hacerlo bien. Por primera vez en días, Víctor sonrió. Sonrió de verdad. ¿Quieres que te ayude a regalar 300 millones de dólares? Quiero que me ayudes a cambiar el mundo, dijo Grace con sencillez. Víctor se rió, un sonido de pura alegría que Grace no había oído en años. Grace Taylor Kane, dijo él, eres la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Solo Grace Kane, le corrigió ella. Estoy lista para dejar de esconderme detrás de mi apellido de soltera. A la mañana siguiente, Grace se despertó en los brazos de Victor por primera vez en meses. Habían pasado la noche hablando de verdad, sobre todo lo que habían estado evitando durante años. Victor le había hablado de las presiones de su negocio, de las constantes amenazas y del peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Grace le había contado sus sueños sobre el trabajo benéfico, sus ideas sobre cómo podrían utilizar su herencia para crear algo significativo. Pero, mientras el sol se colaba por las ventanas de su dormitorio, Grace supo que la conversación de la noche anterior era solo el principio. Si realmente iban a reconstruir su matrimonio, si ella realmente iba a convertirse en su compañera en todos los sentidos de la palabra, aún había obstáculos que superar. El primer obstáculo entró en su dormitorio a las 7:50 am sin llamar a la puerta. Víctor, tenemos un problema, dijo Marcus, y se detuvo en seco cuando vio a Grace en los brazos de Víctor. Oh, no me había dado cuenta. No pasa nada, Marcus, dijo Víctor, incorporándose pero sin soltar a Grace. ¿Cuál es el problema? Marcus miró a Grace con incertidumbre. Quizá deberíamos hablar de esto en privado. No, dijo Víctor con firmeza. Grace es mi compañera. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de ella. Grace sintió una cálida oleada de gratitud ante sus palabras, pero podía ver la confusión y la preocupación en el rostro de Marcus. Esto era exactamente de lo que Victor había estado hablando. El momento en que ella dejó de estar protegida de su mundo y empezó a formar parte de él. La familia Torino no está contenta porque te hayas perdido la reunión, dijo Marcus con cautela. Dicen que es una falta de respeto. Se habla de represalias. Grace sintió como Victor se tensaba a su lado. ¿Qué tipo de represalias? Están interviniendo en los contratos de transporte que hemos estado negociando. Están diciendo a nuestros otros socios que no se puede confiar en que Victor Kane cumpla sus compromisos. Grace vio cómo la expresión de Victor se transformaba en la máscara fría y calculadora que tan bien conocía. Era la cara que ponía cuando planeaba estrategias, cuando se preparaba para la guerra. Concierta una reunión, dijo Victor. Hoy me encargaré yo de esto. Victor, dijo Grace en voz baja, ¿qué significa esto realmente? Victor la miró y ella pudo ver cómo luchaba contra el instinto de protegerla de la cruda realidad. Significa que mi ausencia en el funeral tiene consecuencias que van más allá de nuestro matrimonio. En mi mundo, el respeto lo es todo. Si la gente piensa que soy débil, si piensan que pueden faltarme al respeto sin consecuencias, pone en peligro todo lo que hemos construido. ¿Y si no lo manejas correctamente? Preguntó Grace. Entonces podríamos perderlo todo o algo peor. Grace sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, pero se obligó a mantener la calma. Esto era lo que ella había pedido, ser incluida, comprender lo que realmente estaba en juego en el mundo de Víctor. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó. Tanto Víctor como Marcus la miraron sorprendidos. Grace, esto no es, comenzó Víctor. Este no es mi problema. Este no es mi mundo. Grace se enderezó y su voz ganó fuerza. Víctor, le acabas de decir a Marcus que soy tu compañera. No puedes retractarte en cuanto las cosas se ponen difíciles. Víctor se quedó callado un momento y luego asintió lentamente. Tienes razón, Marcus. Danos unos minutos. Después de que Marcus se marchara, Víctor se volvió hacia Grace. Si realmente vas a formar parte de esto, tienes que entender algo. En mi mundo, mostrar debilidad puede costarte la vida. Y ahora mismo, la familia Torino cree que mi ausencia en la reunión es una muestra de debilidad.
Pero faltaste por una buena razón, dijo Grace. Faltaste porque se detuvo, dándose cuenta de algo. Porque me elegiste a mí en lugar de los negocios, y en su mundo eso te hace débil. Exacto. La voz de Víctor era sombría. Un hombre que puede ser controlado por sus emociones, por su esposa, es un hombre en el que no se puede confiar para tomar decisiones difíciles. Grace sintió una oleada de ira. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que te arrepientes de haberme elegido? ¿Que deberías haber ido a la reunión en lugar de... No, dijo Víctor con firmeza. Estoy diciendo que necesito demostrarles que elegirte me ha hecho más fuerte, no más débil. Necesito demostrarles que tener una compañera como tú es una ventaja, no una desventaja. Grace lo miró fijamente, comprendiendo, empezando a darse cuenta. ¿Quieres que vaya contigo a la reunión? Víctor asintió. Si estás dispuesta, si estás preparada. Pero Grace, una vez que entres en esa sala conmigo, no habrá vuelta atrás. Serás marcada como mi compañera, mi igual. Eso conlleva protección, pero también conlleva riesgos. Grace pensó en su madre, en la mujer que había construido un imperio sin perder su dignidad y su elegancia. Pensó en la herencia, en el poder que ahora tenía, en la decisión que debía tomar. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Victor sonrió y Grace vio un destello de la brillantez estratégica que lo había convertido en uno de los hombres más poderosos de Texas. Necesito que seas exactamente quien eres, inteligente, fuerte, imperturbable ante sus poses. Necesito que les demuestres que la esposa de Victor Kane no es una debilidad que se pueda explotar, sino una fuerza a tener en cuenta. Grace sintió una emoción mezclada con terror. Y si algo sale mal, entonces lo manejaremos juntos, dijo Victor simplemente, como socios. Grace miró a los ojos de su marido y vio al hombre del que se había enamorado. Peligroso, sí, pero también brillante, protector y totalmente dedicado a ella. Pensó en los 3 años que habían desperdiciado, en los muros que habían construido entre ellos, en el futuro que podrían crear si fueran lo suficientemente valientes como para derribar esos muros por completo. De acuerdo, dijo ella. Hagámoslo. La sonrisa de Víctor era feroz y orgullosa. Señora Kane, dijo, creo que la familia Torino está a punto de llevarse una sorpresa muy desagradable. Pero mientras Grace se preparaba para lo que sería la reunión más peligrosa de su vida, ni ella ni Víctor se dieron cuenta de que la familia Torino tenía preparada su propia sorpresa, una que pondría a prueba no solo su asociación, sino su propia supervivencia. El restaurante de la familia Torino era exactamente lo que Grace había esperado. Con poca luz, caro y lleno de hombres trajeados que parecían capaces de matarte con sus propias manos. Mientras entraba junto a Víctor, con la mano apoyada ligeramente en su brazo, sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia ellos. Grace había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido negro a medida, elegante pero no llamativo. El collar de perlas de su abuela y su anillo de boda destacaban. Parecía exactamente lo que era, una mujer rica y poderosa que pertenecía al lado de Victor. Victor Kane, dijo una voz desde el fondo del restaurante. No esperábamos que trajera un invitado. El hombre que habló era Anthony Torino, el patriarca de la familia. Grace había oído a Victor mencionarlo antes, pero verlo en persona era diferente. Era más mayor de lo que ella esperaba, tal vez 60 años, con cabello plateado y fríos ojos grises que no se perdían detalle. Anthony, dijo Victor, con voz perfectamente controlada, me gustaría presentarte a mi esposa, Grace. Grace dio un paso adelante y extendió la mano con una sonrisa segura. Señor Torino, he oído hablar mucho de usted. Anthony le tomó la mano y la miró fijamente a los ojos. Señora Kane, siento mucho la muerte de su madre. Gracias, dijo Grace con voz firme. Le habría agradecido sus condolencias. Hubo un momento de tenso silencio y Grace pudo sentir el poder y la amenaza que fluían por la sala. Entonces, Anthony señaló una mesa en la esquina trasera. Por favor, sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras caminaban hacia la mesa, Grace era muy consciente de los otros hombres en el restaurante,
de la forma en que miraban a Victor, con una mezcla de respeto y cálculo. Ahora entendía por qué Victor había tenido tanto miedo de incluirla en este mundo. El peligro era real, inmediato y constante. Victor, dijo Anthony una vez que se sentaron, se notó tu ausencia ayer. Estaba asistiendo al funeral de mi suegra, respondió Victor con calma. Estoy seguro de que entiendes la importancia de las obligaciones familiares. La sonrisa de Anthony era fría. Por supuesto, la familia lo es todo, pero los negocios también son importantes. Y cuando un hombre permite que los asuntos personales interfieran en sus compromisos profesionales, se plantean dudas sobre su fiabilidad. Grace sintió que Victor se tensaba a su lado y supo que habían llegado al momento crucial. Era el momento en el que Victor tendría que mostrar debilidad disculpándose o fuerza manteniéndose firme. Tienes toda la razón, dijo Grace, hablando por primera vez desde que se habían sentado. La familia lo es todo. Anthony dirigió su atención hacia ella, con las cejas levantadas por la sorpresa. Por eso, continuó Grace, me conmovió tanto que mi marido decidiera honrar la memoria de mi madre en lugar de asistir a una reunión de negocios. Me demostró exactamente con qué tipo de hombre me había casado, uno que entiende que el verdadero poder proviene de saber lo que realmente importa. La mesa quedó en silencio. Grace podía sentir la sorpresa de Victor y ver cómo Anthony procesaba sus palabras. Señora Kane, dijo Anthony lentamente, Caillou parecía tener opiniones muy firmes sobre los asuntos de negocios. Grace sonrió y había acero en ella. Señor Torino, recientemente he heredado los intereses comerciales de mi familia. 300 millones de dólares en pozos de petróleo, bienes raíces e inversiones. Así que, sí, tengo opiniones sobre los asuntos de negocios. Pudo ver la conmoción que se extendió por la mesa. Los ojos de Anthony se agudizaron con nuevo interés y cálculo. Ya veo, dijo él. ¿Y cómo afecta esto a nuestros acuerdos con su marido? Grace miró a Victor y luego volvió a mirar a Anthony. Significa que Victor Kane ya no representa solo sus propios intereses. Representa nuestros recursos combinados, nuestra visión compartida. Significa que el hombre al que está interrogando se ha vuelto 2 veces más poderoso que ayer. Anthony se recostó en su silla, reevaluando la situación. Grace prácticamente podía verlo recalculando el equilibrio de poder, comprendiendo que ya no estaba tratando solo con Victor, sino con una sociedad que controlaba muchos más recursos de los que él había imaginado. Además, continuó Grace, con voz cada vez más segura, entiendo que le preocupe la fiabilidad. Permítame asegurarle que el compromiso de mi marido con la familia es precisamente la razón por la que puede confiar en él en los negocios. Un hombre que honra sus compromisos más profundos es un hombre que honrará sus compromisos profesionales. Victor se inclinó bajo la mesa y le apretó la mano, un mensaje silencioso de orgullo y gratitud. Anthony se quedó en silencio durante un largo momento, luego comenzó a reír. Señora Kane, usted no es en absoluto lo que esperaba. ¿Qué esperaba?, preguntó Grace. Una decoración, un bonito accesorio que se sentaría en silencio mientras los hombres hablaban de negocios. La sonrisa de Anthony era ahora genuina, respetuosa. En cambio, me encuentro ante una asociación formidable. Se volvió hacia Victor. Su esposa presenta un argumento convincente, y sus recursos sin duda cambian la naturaleza de nuestra posible colaboración. Victor se inclinó hacia adelante. Anthony, nunca he estado más comprometido con nuestro éxito mutuo que ahora. Pero ese compromiso conlleva el entendimiento de que mi familia, mi esposa, no es una debilidad que se pueda explotar. Ella es mi mayor fortaleza. Anthony asintió lentamente. Lo entiendo. Muy bien, Victor. Hablemos de los contratos de envío. Y señora Kane, se volvió hacia Grace. Espero que considere unirse a nosotros en futuras discusiones. Su perspectiva podría ser valiosa. A medida que la reunión continuaba, Grace sintió una oleada de euforia. Lo había logrado. Había entrado en el mundo de Victor y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Había demostrado a la familia Torino que era igual a Victor, su compañera en todos los sentidos de la palabra. Pero lo más importante era que le había demostrado a Victor
que su matrimonio podía ser más fuerte de lo que ninguno de los dos había imaginado jamás. Cuando finalmente salieron del restaurante 2 horas más tarde, Victor permaneció en silencio hasta que llegaron al coche. Grace, dijo, volviéndose hacia ella, lo que hiciste allí fue exactamente lo que necesitabas que hiciera, terminó Grace. Somos socios, ¿recuerdas? Eso significa que nos apoyamos mutuamente, nos protegemos y nos hacemos más fuertes el uno al otro. Víctor la atrajo hacia él y la besó con una intensidad que le dejó sin aliento. Te amo, le susurró al oído. Te amo tanto que me aterroriza. Bien, dijo Grace, sonriendo. Debería aterrorizarte. El amor es lo más peligroso del mundo, pero también lo más poderoso. Mientras conducían hacia casa bajo la puesta de sol de Texas, Grace sintió algo que no había sentido en años. Felicidad plena. Había recuperado a su marido, de verdad, y tenían un futuro que construir juntos. Un futuro en el que ella no era solo la esposa de Victor Kane, sino su verdadera compañera en todos los sentidos de la palabra. La herencia le había dado poder financiero, pero lo más importante era que le había dado la confianza necesaria para reclamar el lugar que le correspondía en su matrimonio. Y Victor había aprendido por fin que la verdadera fuerza no provenía de protegerla de su mundo, sino de incluirla en él. Algún tiempo después, Grace estaba en el ala infantil del nuevo hospital, observando a Victor leer a un grupo de jóvenes pacientes. El Centro Médico Infantil Taylor Kane se había terminado 6 meses antes, financiado con su herencia y gestionado con la experiencia empresarial de Victor. Sahora Kane, una voz interrumpió sus pensamientos. Se volvió y vio al doctor Martínez, jefe de oncología pediátrica. Por favor, llámeme Grace, dijo ella, sonriendo. Grace, quería darle las gracias de nuevo por todo lo que usted y su marido han hecho. El nuevo centro de investigación ya está dando resultados prometedores y los programas de apoyo a las familias han ayudado a mucha gente. Grace sintió una cálida sensación de satisfacción. Es lo que mi madre hubiera querido. Ella siempre creyó que la verdadera riqueza provenía de lo que se podía dar, no de lo que se podía conservar. La doctora Martínez asintió. Estaría muy orgullosa de lo que has logrado. Cuando la doctora Martínez se alejó, Grace sintió unos fuertes brazos rodeándola por detrás. ¿Cómo está mi filántropa favorita?, le susurró Víctor al oído. Viendo a mi narrador favorito, respondió Grace, recostándose contra su pecho. Los niños te adoran. Les encantan las historias. Yo solo soy el medio para transmitirlos. Víctor la giró entre sus brazos. ¿Eres feliz? Grace miró a los ojos de su marido y vio al hombre del que se había enamorado. Complejo, peligroso, pero también tierno y completamente dedicado a ella. Soy más que feliz, dijo. Me siento realizada. Estamos construyendo algo real juntos, algo que importa. Víctor la besó suavemente. Tu madre estaría orgullosa de los dos, corrigió Grace. Víctor, ¿alguna vez te arrepientes de cómo cambió todo después de la herencia? Víctor se quedó callado un momento, pensativo. Me arrepiento de que hiciera falta una crisis para recordar lo que realmente importaba. Me arrepiento del tiempo que perdimos, de los muros que construí entre nosotros. Pero de los cambios, no. Grace, tú me has convertido en un hombre mejor. Has fortalecido nuestro matrimonio. Has hecho que todo en mi vida tenga más sentido. Grace sonrió, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad le picaban en los ojos. Nos hacemos mejores el uno al otro. Eso es lo que hacen las verdaderas parejas. Mientras estaban juntos en el hospital, que llevaba el nombre de ambos, rodeados por el sonido de las risas de los niños y el bullicio de la curación, Grace reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. La herencia había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había venido de su voluntad de derribar los muros entre ellos, de mostrarse vulnerables el uno al otro, de elegir el amor por encima del miedo. Víctor, dijo en voz baja, ¿qué crees que nos depara el futuro? La sonrisa de Víctor era cálida y llena de promesas. Sea lo que queramos, ahora somos compañeros, ¿recuerdas? Construimos nuestro futuro juntos.
Grace miró a su alrededor, al hospital, a los niños a los que Victor había estado leyendo, a la vida que habían creado juntos. Me encanta nuestra vida, dijo ella. A mí también me encanta nuestra vida, respondió Victor. Pero sobre todo, te quiero a ti por completo, para siempre. Mientras salían del hospital cogidos de la mano, Grace supo que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había sido puesto a prueba por la crisis y había salido fortalecido. Una relación basada en la igualdad y el respeto. Un futuro lleno de infinitas posibilidades. La herencia le había dado libertad financiera, pero el amor de Victor le había dado algo mucho más valioso. La libertad de ser completamente ella misma, de ser su verdadera compañera en todas las aventuras que les esperaban. Y mientras el sol de Texas se ponía a sus espaldas, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Grace Kane supo que su gran historia acababa de empezar. Aquí termina esta increíble historia en Mafia and Romance. Si esta historia de amor, poder y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, no olvides darle al botón de suscribirse y contarnos en los comentarios qué te ha parecido. Tu apoyo es fundamental para poder ofrecerte más historias increíbles como esta. Hasta nuestro próximo viaje emocional.